espiritual, un trabajo de reforma íntima. Señoras y señores, recibamos a nuestro hermano Juan Antonio Durante. Queridos amigos, continuemos en esta paz que nos ha permitido vivenciar en estas últimas horas, en este encuentro que tiene tanta importancia para el movimiento espírita de esta región y que es también el movimiento espírita del mundo. Como pueden apreciar, hemos conseguido superar la situación creada por el alumbramiento de algunas horas atrás y nos sentimos en condiciones de asumir la responsabilidad de la tribuna. Justamente es uno de los problemas que generalmente vivimos todos, es la falta de educación de los sentimientos, el descontrol que ellos provocan en nosotros, los impactos emocionales que a diario la vida nos proporciona. Pero la doctrina espírita es un llamado de atención a poder controlar también cada gesto, cada actitud, cada pensamiento y cada sentimiento que hacen a nuestra vida cotidiana. Pensábamos que más allá de las palabras habituales que se utilizan con respecto a la doctrina espírita, espiritismo, a Kardec, en estas últimas horas, quizá la palabra que más se ha utilizado es evolución. Cada uno de los oradores que nos precedieron, brillantemente por cierto, habló de la evolución e hizo referencias importantes a ella. Divaldo nos introdujo por el camino de la evolución desde el punto de vista científico, que volveremos a repetir, lógicamente, por la importancia que significa ese elemento primordial en la doctrina espírita. María de la Gracia ya lo había hecho con anticipación. Y así fueron sucediendo los diferentes oradores, porque pareciera que ese término involucra muchas cosas importantes, la evolución. Gustavo Geley decía que en el vértice de la evolución el alma es un principio consciente y libre. Divergentes conceptos científicos sobre la evolución llevaron a teorías e hipótesis falsas y fantasiosas, por supuesto. Juan Bautista Lamarck, que en 1809 presentó la teoría del transformismo, conocida también como abiogénesis o generación espontánea, en su filosofía zoológica, para oponerse a la idea religiosa del creacionismo, con sus efectos anticientíficos, pero no solucionó totalmente el enigma del origen y evolución del hombre por ser una concepción materialista. El creacionismo que sostenía el tradicionalismo religioso, naturalmente, tenía sus ventajas para las épocas determinadas en que el proceso de evolución del hombre todavía no había alcanzado el grado en que la ciencia vino a interferir en esa concepción netamente religiosa. No podíamos aceptar ni el creacionismo absoluto ni el transformismo radical. La verdad tenía que estar en la unión de ambos por medio de elementos esenciales. Cuando Lamarck expuso la hipótesis de que la función hacia el órgano para explicar el nacimiento de unos y la desaparición de otros, admitió el principio espiritual anterior a la forma, aunque no lo declarara de la manera fehaciente que lo estamos haciendo nosotros. En 1859, Charles Darwin presenta
la teoría de la selección natural en el célebre concepto de la lucha por la vida y sugirió a la hereditariedad como factor preponderante en la transmisión de los caracteres biológicos. A semejanza de Darwin, Alfred Russel Wallace basaba sus investigaciones evolucionistas como lo esencial para llenar las lagunas encontradas en la escala animal. Esta postura de Wallace llamó la atención de los hombres de ciencia para la observación y estudio de los fenómenos anímicos y mediúmnicos, o espíritas aglutinados, en aquel entonces en el dominio de lo paranormal, e influyó al insigne sabio Dr. William Crookes para que se entregara a esa clase de estudios y en su gabinete de trabajo se efectuaran las extraordinarias materializaciones con el espíritu Kate King. No obstante, entre la presentación de Lamarck en 1809, transformista, y la de Darwin en 1859, evolucionista, en 1857 surge la doctrina espiritista o espiritismo presentando su concepto evolucionista, perfectamente especificado en el libro de los espíritus, capítulo 11, Los Tres Reinos, pregunta 585, donde expone el pensamiento de los espíritus delante de tan importante asunto. Sostenía Kardec, el espiritismo marcha junto a la ciencia en el campo de la materia. Admite todas las verdades que la ciencia comprueba, pero no se detiene donde ésta lo hace. Prosigue sus investigaciones por el campo de la espiritualidad y señala en la unión de esos dos principios, el elemento espiritual, el elemento material, la razón de una inmensidad de hechos hasta entonces inexplicados, aclarando mentes y consolando corazones. Conocido el origen, la procedencia y el futuro del espíritu, se salva el gran vacío existente entre los conceptos científicos y los religiosos, hasta alcanzar la comprensión de la preexistencia y la supervivencia del alma constatado por la experimentación, es decir, por la mediunidad. Este concepto de inmortalidad, sostenido en algunas religiones y negado por la ciencia, modifica teorías que hasta entonces eran tenidas como leyes. No obstante, el objetivo principal del espiritismo es el hombre, con base en la moral de Cristo y cimentado en la reencarnación, como promotora de la evolución espiritual que habrá de efectuar modificaciones en la materia de acuerdo a sus necesidades evolutivas. Es decir, la idea de la evolución toma cuerpo cuando el espiritismo señala que ésta se procesa en el espíritu, no en la materia. Por lo tanto, es el espíritu quien, al progresar, impulsa también el progreso de la forma que utiliza para tornarla sutil, como predomina en los mundos superiores. Y la posición de la ciencia desde el Pithecanthropus erectus termina llevándonos por un desfile del proceso evolutivo de la materia, impulsada, como dijimos, por el espíritu, llegando al Homo sapiens, al Homo technologicus, y todo esto se lleva a cabo a través de la reencarnación. Kardec pregunta a los espíritus superiores en el libro de los espíritus, la pregunta 166 y 160, político y notable orador que vivió en el siglo IV a.C. Su palabra era tenida como muy importante y fue un grupo de personalidades a pedirle que les hablara de la educación. Y él dijo que sí, que lo haría, pero necesitaba 6 meses para poder presentar su tema. Lo que llamó la atención, porque para un hombre del brillo que él tenía, de su capacidad, de su inteligencia, sostuvo que no podía ser menos. En la fecha indicada, en el lugar
apropiado donde había un anfiteatro. La gente aguardaba la exposición de Licurgo. Licurgo apareció, se mantuvo en silencio y dio una orden que entraron unos esclavos portando 2 jaulas. En una de ellas había una liebre y en la otra un perro. A una orden de Licurgo se abrió la jaula de la liebre, salió corriendo el animal e inmediatamente dio la orden de abrir la jaula del perro, que en unos instantes alcanzó a la liebre y la destrozó. Se quitaron todos los elementos desagradables y a otra orden de Licurgo apareció otros esclavos portando 2 jaulas más, con otro perro y otra liebre. Le dieron la orden y abrieron la jaula de la liebre. La liebre salió, se quedó por ahí e inmediatamente le dieron la educación, le dieron la orden de abrir la jaula del perro. El perro se acercó a la liebre, se puso a jugar con ella y ante la expectativa de todo el mundo, después de lo que había pasado, se suponía que el perro iba a destrozarla. No lo hizo. Y entonces Licurgo le dijo: señores, esta es el resultado de la educación. Por eso había pedido 6 meses para educar el instinto de los animales, con el resultado de esa convivencia tan extraordinaria que habían visto. Es solamente cuando pensamos en educación, pensamos en la instrucción que recibimos en los establecimientos apropiados, cuando en realidad la educación, la primera educación, es aquella que recibimos en nuestro hogar. Pero ¿cómo educar los sentimientos? En uno de sus libros, Juana de Angelis nos cuenta una historia de que un joven entusiasta, como todos los jóvenes, queriendo reafirmar su concepto de fe, se encuentra o va al encuentro de un doctor de la ley, de un rabino, conocedor profundamente de las Escrituras, y le dice: ¿podrías explicarme todo el contenido de la Torá, el Antiguo Testamento? Shamir vivió también algunos siglos antes de Jesús. Entonces le dice: ¿podrías enseñarme todo el contenido de la Torá mientras yo permanezco parado en un solo pie? Y el doctor de la ley, orgulloso, le dice: ¿pero cómo pretendes semejante locura? ¿Cómo voy a explicarte todo el contenido de la Torá, de la Biblia, mientras permaneces en un solo pie? Y el joven, airado, le dijo: entonces guárdate tu conocimiento, que no me sirve de nada. Y se fue. Al poco tiempo se encuentra con otro doctor de la ley, notable filósofo, Hillel, y le hace la misma pregunta. Y él le dijo, lo miró viendo el entusiasmo del joven y también un poco la decepción que traía de su encuentro con Shamir. Le dice: ponte en posición. El joven inmediatamente se mantuvo en un solo pie y le dice: ama. Y el resto está todo ahí. Pero es que el contenido de la Torá es solamente amar, sí. Y todo lo que hay dentro es para que aprendas a amar. Es decir, tomamos estos 2 ejemplos de aprender a amar, dominando el instinto, educando ambas situaciones que todavía predominan en el hombre. El proceso de la evolución nos llevará un día a no tener necesidad de mantener dentro de nosotros todavía vestigios del instinto, por haber superado nuestros conceptos, nuestros sentimientos, y haber superado justamente por la razón el instinto. Juana de Angelis